Y yo estoy seguro que si tú entiendes bien esto en el corazón, ¿cuántas vidas vas a hacer emisarios de gracia, de prevención, de tantas cosas? Como lo menos si me hubieran abortado, yo no estuviera aquí. ¿Sí? Por lo menos. Estos bebés, mucha gente me dice, pero padre, ¿cómo pueden estar sufriendo si son angelitos? Estos bebés tienen celos. Estos bebés sienten dolor. Estos bebés sienten muchas cosas porque no entienden el acto que cometieron contra él. ¿Sí? Entonces estos bebés se van a cargar de muchos sentimientos. Todos nosotros tenemos sentidos en el alma también, ¿cierto? Ustedes lo ven en la Sagrada Escritura. Cuando a Juan o a Daniel, o bueno, algunos profetas también, eran llevados al cielo. Y ahí dice, ¿no? Y vi, cuando está diciendo Juan, el discípulo amado en el Apocalipsis, y vi a Papito Dios, y oí las trompetas, y me dieron a degustar pan en el cielo, y todas estas cosas, ¿no? Entonces uno dice, oh, caramba, sí, realmente. Yo le digo allá a la gente en la parroquia, miren, ¿cómo uno prueba que el alma siente? Que tiene sentimientos, que tiene sentidos. Yo creo que ninguno de ustedes, cuando se ha enamorado o ha querido, ustedes no dicen, uy, mire cómo estoy enamorado, tengo una oreja hinchada. ¿Claro que no? Nada, ¿sí o no? Nada. Eso es allá adentro. Cuando una persona odia, uno no dice, oh, mire cómo tengo el ojo hinchado porque odio a tal persona. No. Bueno, a menos que le haya picado un zancudo. Pero entonces eso es porque eso se siente ya una persona enamorada, la fe misma. ¿Dónde demuestras tú la fe? ¿Cómo muestras tú el amor? Porque eso es de alma, eso es de adentro, ¿de acuerdo? Entonces, esta alma siente también. Entonces uno dice, pero ¿cómo un angelito puro que viene del cielo, porque viene, puede sentir y experimentar todo eso? Claro, porque en el momento que la mamá tiene algún método de anticoncepción o desea abortar, todo su ser está inmundo, está sucio. Por consiguiente, el bebé cuando llega a ese vientre se ensucia. Y este bebé va a tomar, digamos, la oportunidad, por el dolor y por los celos, entre comillas, de vengarse por celos. Por decir algo, digamos que la mamá quedó embarazada, pero este bebé sí lo quiere ya lo quiere tener. Entonces, ¿qué pasa con este bebé? ¿Saben qué es lo primero que se pregunta cuando la mamá quiere quedar? ¿Por qué él sí y yo no? Él no entiende nada, ¿de acuerdo? Entonces, él va a tener celos ¿de qué? De su hermanito. Y entonces, al tener celos de su hermanito, pues va a tratar ¿de qué? De quitar. Ustedes sabían que el 80% de los embarazos extrauterinos o ectópicos son antes de ese han abortado las mamás. ¿Ustedes sabían eso? Por ver ahí. Hay dos clases de aborto que yo le he llamado el consciente y el inconsciente. El consciente es cuando la mamá supo y el papá que estaban embarazados y decidieron acabar con la vida. Ese es el consciente, hay una conciencia. Pero hay inconsciente, digamos que aquí está el útero, aquí están las trompas, ¿de acuerdo? Bien. Digamos el dispositivo, uno de los métodos de asesinar bebés. ¿Qué pasa? Que el espermatozoide viaja por todo esto. Esto yo sé que ustedes lo saben, pero déjenme explicarle las cosas espirituales. Viaja por todo esto y aquícito es este milagro. Ahí es ese milagro. O sea, por fuera. ¿Saben qué es esto? Es cobre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Oxidar. Su función es, se lo voy a decir en mi idioma, apichar esta sangre que cuando el bebé vuelva acá, se va a alimentar. Entonces cuando el bebecito va bajando,
Porque él, después de que ya el bebé viene aquí otra vez al útero y se va a agarrar a las paredes para de allí alimentarse, mientras tiene su propio cordoncito, se alimentar de esta sangre. Pero, como le digo yo a la gente, como me le mostró el niño Dios, en ese momento, hagan de cuenta, es ver una avalancha de nieve. Ustedes han visto en las películas las avalanchas que se viene aquí un pedazo de nieve en el monte y se baja todo. Se va todo esto. Entonces yo le digo a las personas siempre, cuando se tienen estos dispositivos y hay un periodo donde hay coágulos y un olor característico, para mí son bebés. Entonces, ¿cuántos pueden ser? Ese es el inconsciente. ¿Saben qué pasa con estos bebés? Estos que son conscientes, digamos que tienen como, perdónenme la expresión, como montársela a la mamá, hacerle presión en la conciencia. Pero estos bebés tienen un doble dolor. El dolor de ser abortados y el dolor, que es decir, y mi mamá ni siquiera sabe que existo. Entonces es un doble dolor grandotote. Entonces estos bebés generalmente, cuando yo trabajo con las mamás que han hecho esto, estos bebés tratan de manifestarse. Entonces llegan allá a la parroquia o al despacho y dicen, padre, es que me están haciendo brujería, porque veo sombras. Entonces yo no me quedo con nada, yo todo lo pregunto a Dios. Y cuando Dios me confirma, yo le digo, ¿me haces un favor? No le llames brujería a tu bebé, más bien confiésate eso y repáralo. ¿Cómo les parece? Entonces, claro, estos bebés van a tratar de mover cosas, de verse, cuando uno comienza todo y no es paranoia, cuando uno comienza a sentir que hay algo detrás, que lo están observando, que ver sombras, que todo eso, uno tiene que a veces preguntarse para ver qué es. No todo es brujería. Y entonces aquí también, igual, llegan. Generalmente el bebé, como sabe, va a buscar quedarse en torno generalmente el que más tuvo la culpa. Yo trabajé, por ejemplo, con una señora, quien tuvo la culpa fue la abuelita. Cuando la hija quedó embarazada, la cogió a golpes hasta que mató al bebé. Y el bebé se dio cuenta y se le quedó al lado, haciéndole la vida imposible. Entonces, este bebé va a tratar de atentar, pero digamos que la mamá recibió una gracia, ya sea porque intercesión o se confesó, lo que sea. Entonces quedó protegida. Por consiguiente, este bebé ya no puede tocar a este bebé. Entonces este bebé va a tocar, va a esperar que la mamá de papaya y va a atacar. ¿Cómo? Entonces ahí es donde uno ve que rompen fuente, que hay embarazos de alto riesgo, que hay todo esto. ¿De acuerdo? Entonces todo esto comienza a suceder y es precisamente ¿por qué? Porque este no quiere que nazca, porque si a él no lo hagan, a él tampoco. Entonces el problema más grande que yo me he encontrado cuando ya hago este diálogo es, pero padre, si son angelitos que vienen del cielo. Yo tengo dos ejemplos, que podrían ser más, pero te digo dos ejemplos. Dame un bebé recién nacido sano, pero sano, rosadito y todo, ¿vale? Y déjamelo 5 horas, y yo lo dejo ahí sobre el botadero de Doña Juana. 5 horas, quieto ahí. Te aseguro que mínimo coge una infección en ese basurero. Es lo que digo cuando viene un bebé a esta parte. O yo puedo tener el traje más blanco y más fino de todo el mundo, ¿sí o no? Pero que me cojan 2 personas y me revuelquen allá a la fuerza en un lodo, hasta ahí llegó el blanco y hasta ahí llegó lo fino. Entonces estos bebés tienen eso que les pegaron, se les pegó eso, entonces cogen a tratar de... Y va a tratar, ese es el desespero, es como cuando a uno se le pega algo en el zapato y hasta que no lo quita no va a quedar uno tranquilo. Pero ellos es en el alma, entonces van a quedar desesperados no teniendo eso. ¿De acuerdo? Entonces, estamos viendo primero las consecuencias para después mostrar la misericordia, ¿vale? Porque para Dios todo es misericordia y si Él nos explica esto es porque también nos explica muchas cosas. Para entender esto, hay que entender algo aún más grande. Todo pecado tiene siempre 2 consecuencias. Bueno, para que les quede claro. Algo que se llama la pena y algo que se llama la culpa.
¿Qué es esto y qué es esto? El pecado en sí es la culpa. ¿De acuerdo? Y lo que daña el pecado se llama pena. Lo que uno se confiesa es la culpa. Lo que uno repara es la pena. ¿Sí? Les voy a explicar un ejemplo, ¿vale? Piensen que esta es su casa, la casa de ustedes. Digamos que aquí ustedes viven. Y entonces, yo contigo comenzamos a discutir. ¡Ah! Me sacaron la piedra. Entonces yo cogí una silla de estas y ¡cuac! Rompí un vidrio, ¿vale? Y este vidrio quedó roto, digamos, por un ejemplo. Entonces, al quedar roto este vidrio, ¿cuál fue el pecado? El romper el vidrio, ¿sí o no? ¿Cuál fue el daño de ese perdón? ¿Cuál fue? Es mi impulso a romperlo. La consecuencia, el vidrio roto. ¿Cuál fue el pecado? El aborto. La consecuencia, el bebé. Miren, muchas mamás, muchas mujeres, en la vida, tratarán de reparar esa pena. Y hay algo muy delicado. Bueno, perdón, antes de llegar ahí quiero explicarles. Hay, por ejemplo, personas que van, con este caso, a psicólogos, a psiquiatras, después de muchos años, y no encuentran paz. Se confiesan 10.000 veces y no encuentran paz, entonces dicen que Dios no las perdonó. No, sí las perdonó, porque cuando uno va donde Dios, queda absuelto. Vamos al ejemplo del vidrio. Está el vidrio roto. Y entonces yo me fui, todo muerto a la piedra. Y me fui. Y allá a una cuadra, yo me arrepentí. Y dije, pero es mi culpa, yo no debo romper ese vidrio. Qué pena contigo, ¿cierto? Entonces yo me vuelvo todo achantado y te digo, oye, ¿me perdonas? Fue mi culpa, yo no debía romper ese vidrio. Entonces, ¿tú qué me dices? Que tienes un súper corazón. Claro, contesto. Yo te perdono. Y yo ya quedé perdonado de mi culpa. Entonces yo, qué nota, gracias, y digo, no, hacerlos que amigos, ¿sí o no? Que no. Entonces yo ya quedo tranquilo. Bueno, entonces nos vemos, ¿no? Y yo voy saliendo, y aquí cuando voy saliendo te me volteo para despedirme, y cuando me volteo, así tú ya me hayas perdonado, así seamos los que amigos, el vidrio sigue roto. Hay algo en la pena que si uno no la repara pronto, existe algo que yo le he llamado efecto dominó. Si yo no reparo rápido ese vidrio, así tú ya me hayas perdonado, ¿sabes qué va a pasar? Que de pronto llueve y se mete el agua. Si se mete el agua puede dañar los muebles y el piso, ¿sí o no? O sea, es una consecuencia por no reparar rápido. O dos cosas, como ya no tiene vidrio, en la noche se pueden meter los ladrones y se robaron las sillas y después en la próxima reunión nos tocó sentarnos en el suelo, ¿sí o no? Otra consecuencia. O es más, si yo no recojo ese vidrio, de pronto viene alguno de ustedes descalzo y pasa por ahí y se corta. Entonces es un ejemplo de lo que cuando nosotros hacemos un daño tenemos que reparar. ¿Cómo se repara un pecado? Estoy diciendo que se repara, que es la pena, pero que ya ha sido perdonado. En otras palabras, si yo no reparo la culpa, me voy al infierno. Si yo no reparo, en cuanto a reparación la pena, me voy al purgatorio. ¿Sí? Entonces, ¿para qué ir al purgatorio? Hacer lo que podríamos sanear acá. Entonces, ¿cómo reparo? Con la penitencia. Entonces, cuando el Padre me dice, de penitencia te pongo un Padre Nuestro y 3 Ave Marías. Entonces yo me siento el Padre Nuestro y Ave María. Y me di cuenta que dije, ¿qué fue lo que hice? Cogí un rollito de cinta pegante y me llevaron el vidrio otra vez ahí. ¿Sí o no? Yo tengo que reparar bien. Porque si no, cada vez que ustedes me inviten a este salón, a su casa, mi alma va a ver que eso está mal. Y que tarde o temprano, con una sacudida, ¡cuáquete otra vez! Y después, venga, para que yo. O sea, nunca voy a quedar en paz. ¿De acuerdo? Entonces pasa todo esto. Entonces yo tengo que tomar conciencia de reparar muy bien. Pero hay dos pecados que nadie tiene la capacidad para reparar, no para perdonar, para reparar. Porque son pecados contra el Espíritu Santo. El suicidio, o el intento de suicidio, y el aborto. Entonces, si no tenemos la opción nosotros, ¿qué nos toca? Porque es un pecado contra el Espíritu. Entonces, ¿qué nos tocaría hacer? Pedirle al Espíritu Santo que Él mismo, como